Se llama ecuación diferencial aquella ecuación que contiene una variable dependiente y sus derivadas con respecto a una o más variables independientes. Muchas de las leyes generales de la naturaleza se expresan en el lenguaje de las ecuaciones diferenciales. Abundan también las aplicaciones en ingeniería, economía, en las mismas matemáticas y en muchos otros campos de la ciencia aplicada. Esta gran utilidad de las ecuaciones diferenciales es fácil de explicar. Recuérdese que si se tiene la función y f de x, su derivada de y respecto de x puede interpretarse como la velocidad de cambio de y con respecto a x. En cualquier proceso natural, las variables incluidas y sus velocidades de cambio se relacionan entre sí mediante los principios científicos que gobiernan el proceso. El resultado de expresar en símbolos matemáticos estas relaciones a menudo es una ecuación diferencial. Bien, el ejemplo va con conocimientos ingenieriles. Vamos a obviar esto y vamos a ir un poco más adelante. Definiciones acerca de ecuaciones diferenciales. 1. Ecuación diferencial es una ecuación que relaciona dos o más variables en términos de derivadas o diferenciales. 2. Variables independiente y dependientes. Se dice que la variable de una ecuación diferencial es independiente si existen una o más derivadas con respecto a esa variable. Una variable es dependiente cuando existen derivadas de esa variable. Ejemplos de ecuaciones diferenciales. Aquí vemos unos 6 ejemplos que nos van a permitir establecer los diferentes tipos de ecuaciones diferenciales. En primer lugar, tenemos dy respecto de x igual a seno de x. Una ecuación diferencial de primer orden. Una ecuación diferencial de segundo orden dice d cuadrado y respecto de x cuadrado más k cuadrado por y. Una ecuación diferencial que se expresa en función de diferencias. X cuadrado más y cuadrado todo multiplicado por dx más 2 veces x por y por dy. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden, pero de grado 3. D cuadrado b respecto de x cuadrado elevado al cubo menos x por y por la derivada de b respecto de x más b
igual a 0. La variable independiente es x y la variable dependiente es b. Aquí tenemos una ecuación diferencial que tiene 3 sumandos. La primera es una derivada de segundo orden de y respecto de x cuadrado, mientras en el siguiente sumando tenemos la derivada de primer orden elevado al cubo menos 8 veces y igual a 0. Y finalmente tenemos la octava ecuación diferencial en la que decimos esta es una derivada parcial de segundo orden de b respecto de x cuadrado más la derivada parcial de segundo orden de b respecto de y cuadrado igual a 0. Y empezamos a hacer un rápido análisis. En la ecuación diferencial A, B y E, en A, B y E, X es la variable independiente y E es la variable dependiente en A, B y E. En C, indistintamente, X es la variable independiente y E la variable dependiente, indistintamente. En la ecuación diferencial D, X es la variable independiente y B es la variable dependiente. Y además, Y se llama parámetro. En la ecuación diferencial última, X e Y son las variables independientes y B es la variable dependiente. Veamos ahora los conceptos de ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales. Si en una ecuación diferencial hay una sola variable independiente, las derivadas son totales y a la ecuación diferencial se le llama ordinaria. Por el contrario, si en la ecuación diferencial aparecen dos o más variables independientes, las derivadas serán parciales y la ecuación será diferencial en derivadas parciales. A y E, los ejemplos A y E son ecuaciones diferenciales ordinarias. A y E son ecuaciones diferenciales ordinarias. Mientras que F es una ecuación diferencial en derivadas parciales, ya que existen dos variables independientes, que son X e Y B, que es la variable dependiente.
Orden de una ecuación diferencial. Es la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación. Es la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación. A y C son de primer orden. A y C son de primer orden. El resto son de segundo orden. Solo A y C son derivadas de primer orden. El resto, B, D, E y F, son ecuaciones diferenciales de segundo orden. Grado de una ecuación diferencial. El grado algebraico de la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación se le llama grado de una ecuación diferencial, al grado algebraico de la derivada de mayor orden. Todos los ejemplos son ecuaciones diferenciales de primer grado, excepto el ejemplo de que es de tercer grado. Todas las ecuaciones A, B, C, E y F, A, B, C, E y F, son ecuaciones diferenciales de primer grado, excepto el D, que es de tercer grado. ¿Por qué? Porque su derivada de mayor orden está elevada al cubo. Consecuentemente, esta derivada parcial es de tercer grado y el resto son derivadas parciales de primer grado. Ecuación diferencial lineal. Una ecuación diferencial es lineal si en ella no aparecen potencias de la variable dependiente y sus derivadas. Una ecuación diferencial es lineal si en ella no aparecen potencias de la variable dependiente y sus derivadas, ni productos de la variable dependiente por sus derivadas o productos entre derivadas. Las ecuaciones A, B y F son ecuaciones diferenciales lineales. A, B y F son ecuaciones diferenciales lineales. A, B y F. El resto no son lineales. Es decir, C, D y E no son lineales. Ahora veamos solución de una ecuación diferencial. Es cualquier relación funcional que no incluya derivadas o integrales de funciones desconocidas y que implique a la propia ecuación diferencial en el sentido de que la verifique idénticamente por sustitución directa.
Es obvio que y coseno de x más c, donde c es una constante arbitraria, es solución de la ecuación diferencial A. La solución de esta ecuación diferencial es igual, por lo tanto, a y igual a coseno de x más c. Por sustitución directa, puede hacerse ver que y, a por seno de x de k por x, más b coseno de k por x, es la solución de la ecuación diferencial b de esta ecuación diferencial. Y igual a coseno, no, y igual a por el seno de k por x más b coseno de k por x, donde a y b son constantes arbitrarias. Ecuación y condiciones homogéneas. Una condición o ecuación es homogénea si, cuando es satisfecha por una función particular y de x, también es satisfecha por c por y de x, donde c es una constante arbitraria. Por ejemplo, una condición homogénea puede obtenerse del requerimiento de que una función o una de sus derivadas o alguna combinación lineal de la función y o ciertas de sus derivadas sea nula. Los ejemplos b y f son ecuaciones diferenciales homogéneas. Son ecuaciones diferenciales homogéneas. ¿Dónde está? B, B y F. Son ecuaciones diferenciales homogéneas. Bien, con estos conceptos, en la mayoría, y con estas propiedades, en algunos casos, establecemos perfectamente el significado de una ecuación diferencial y sus formas de presentación, que como ustedes pueden observar, son variadas. Y por lo tanto, en nuestra materia, trataremos de obtener soluciones a ecuaciones diferenciales que cumplan con todos los requisitos de una solución exacta, digamos así, exacta, aunque las soluciones mediante las técnicas del análisis numérico podrán decirnos que se pueden obtener soluciones de cualquier manera. Por supuesto que sí. Y eso es lo que estaremos revisando en el contexto de nuestra materia.
Vayamos ahora a un caso concreto. La solución de una ecuación diferencial ordinaria. Dada una ecuación diferencial ordinaria de orden n, aquí está n, y cualquier grado algebraico, entonces aquí estamos viendo una ecuación diferencial ordinaria de orden n. Esta es la derivada de mayor orden y cualquier grado algebraico, eso no tiene relevancia. Se establece en matemáticas que en su solución general deben aparecer n constantes arbitrarias. Entonces, puede aceptarse que la solución general de la ecuación 1 es la función g de x y, c sub 1, c sub 2, c sub 3, c sub 4, hasta c sub n. Gráficamente, la ecuación 2 representa una familia de curvas planas, cada una de ellas obtenidas para valores particulares de las n constantes, c sub 1, c sub 2, c sub 3, hasta c sub n, como se muestra en la figura 1. Cada una de estas curvas corresponde a una solución particular de la ecuación diferencial 1. Y analíticamente puede obtenerse sujetando la solución general 2, a n condiciones independientes que permitan evaluar las constantes arbitrarias que van de c sub 1, c sub 2, c sub 3 hasta c sub n. Bien, entonces cada una de estas curvas, G1, G2, C3, etcétera, corresponde a una solución particular de la ecuación diferencial 1 y analíticamente puede obtenerse sujetando la solución general 2 a n condiciones independientes que permitan dar valor a las constantes arbitrarias. Dependiendo de cómo se establezcan estas condiciones, estas n condiciones, se distinguen dos tipos de problemas: los llamados de valores iniciales, problemas de valores iniciales, y los problemas de valores en la frontera. Problemas de valores en la frontera. Un problema de valores iniciales está gobernado por una ecuación diferencial de orden n y un conjunto de n condiciones independientes, todas ellas válidas para el mismo punto inicial. Si 1 es la ecuación diferencial que define al problema y x igual a es el punto inicial,
puede aceptarse que las n condiciones independientes son y de A igual a y sub 0, y de A igual a y sub 0 prima, y segunda de A igual a y sub 0 segunda, y así sucesivamente, hasta que tendremos y de n igual a que será igual a y sub 0 de n. Bien, aquí podemos observar entonces las n condiciones independientes y se tratará de obtener una solución particular de la ecuación diferencial 1 que verifique a todas las condiciones dadas en 3, como se presenta en la figura 2. La figura 2 es una representación gráfica de un problema de valores iniciales. Por el contrario, en los problemas de valores en la frontera, deben establecerse condiciones de frontera en todos y cada uno de los puntos que constituyen la frontera del dominio de soluciones del problema. En particular, en el espacio de una dimensión, hay dos puntos fronteras, por ejemplo, x igual a A y x igual a B. Si el dominio de soluciones es el intervalo cerrado x mayor o igual a A y x menor o igual a B. Por esto mismo, el orden mínimo de la ecuación diferencial de un problema de valores en la frontera será 2, como se muestra en la figura 3. Representación gráfica de un problema de valores en la frontera. Y en este caso, representación gráfica de un problema de valores iniciales. Bien, hasta aquí no hemos referido nada al análisis numérico, al cálculo numérico. Ahora sí nos vamos a adentrar en ese concepto. Dice, básicamente la solución numérica de ecuaciones diferenciales consiste en sustituir el dominio continuo de soluciones por uno discreto, formado por puntos aislados igualmente espaciados entre sí. Así, en un problema de valores iniciales, el dominio de definición de soluciones x mayor o igual a se sustituye por el conjunto finito numerable de puntos x sub 0 igual a x sub 1 y x sub 0 igual a h, x sub 2 igual a x sub 0 más 2 veces h, y así sucesivamente. Y en el caso de valores en la frontera, se sustituye el intervalo x mayor o igual a y menor o igual a b, mayor o igual a y menor o igual a b, por el conjunto de puntos x sub 0 igual a x sub 0, x sub 1 igual a x sub 0 más h, x sub 2 a x sub 0 más 2 veces h,
y x sub 3 igual a x sub 0 más 3 veces h. Entonces, acá en este gráfico tenemos la solución a un problema de valores iniciales y aquí la solución a un problema de valores en la frontera. La figura 4 es una discretización del dominio de definición de soluciones. Habiéndose discretizado el problema continuo, se tratará de obtener la solución para los puntos considerados. Y esto se hará, en general, sustituyendo las derivadas que aparezcan en la ecuación diferencial y en sus condiciones iniciales o de frontera por fórmulas numéricas de derivación que proporcionen aproximaciones a las derivadas, o tratando de integrar la ecuación diferencial y reemplazando al proceso de integración por una fórmula numérica que se aproxima. Una vez hecho esto, la ecuación obtenida, expresada en diferencias finitas, ya que se han sustituido por diferenciales, o se han sustituido diferenciales por incrementos finitos, se aplica repetidamente en puntos pivote, donde se desconoce la solución para llegar a una solución aproximada del problema. Bien, solución numérica de problemas de valores iniciales. Un problema ordinario de valores iniciales está gobernado por una ecuación diferencial ordinaria y un conjunto de condiciones, todas ellas válidas para el mismo punto inicial x sub 0. La solución numérica de este problema consiste en evaluar la integral y de x en todos los puntos pivote de su intervalo de definición, los que estarán igualmente espaciados en h unidades. Estos valores se obtienen paso a paso, a partir del punto inicial, lo que le da el nombre de métodos de integración paso a paso. La evaluación de y en los puntos pivote, aquí están los puntos pivote, la evaluación de y de las ordenadas en los puntos pivote se lleva a cabo usando fórmulas de recurrencia que usan los valores conocidos de y en las estaciones anteriores, es decir, x sub i menos 1, x sub i menos 2, x sub i menos 3, etcétera, etcétera. Y así, para aplicar estas ecuaciones, es necesario entonces evaluar muy aproximadamente a y de x en algunos de los primeros puntos pivote, de 1 a 4 generalmente, y esto se hace, y eso es lo que vamos a hacer inmediatamente. Iniciación de la solución por series de Taylor. La solución y de x de un problema de valores iniciales puede evaluarse formalmente
en la vecindad inmediata del punto inicial x igual a x sub 0 en términos de la serie de Taylor, obteniéndose las derivadas de la función de las condiciones de frontera para x igual a x sub 0 y por derivaciones sucesivas de la ecuación diferencial misma. Primero consideraremos una ecuación diferencial de valor inicial de primer orden de la forma y' de x igual a f de xy, con punto inicial y de x sub 0 igual a y sub 0, designada como la ecuación problema. La función f puede ser lineal o no lineal, pero suponemos que f, esta función f, es suficientemente diferenciable con respecto a x e y. Se sabe que 4, la ecuación 4, posee una solución única si la derivada parcial de f de la función f respecto de y es continua en el dominio de interés. Si d y de x es la solución exacta de 4, de la ecuación diferencial de 4, podemos expandir y de x en una serie de Taylor, alrededor del punto x igual a x sub 0 de la siguiente manera. Y de x igual a y sub 0 más x menos x sub 0 por y' en x sub 0, más x menos x sub 0 al cuadrado dividido entre el factorial de 2 por y segunda en x sub 0, más sucesivamente los siguientes valores. Las derivadas de esta expresión, la expresión 5, las derivadas en esta expansión, no se conocen explícitamente. Nos referimos a y' en x sub 0, y segunda en x sub 0, y tercera, etc. Sin embargo, si f es suficientemente diferenciable, se pueden obtener tomando la derivada total de la ecuación 4 con respecto a x, teniendo en cuenta que y es en sí una función de x. Así obtenemos las primeras derivadas. Bien, entonces ustedes se darán cuenta inmediatamente que la primera derivada es directamente la ecuación f de x, y a partir de esta primera derivada podemos hallar las siguientes derivadas, que en este caso será f', su desarrollo es de esta naturaleza. Luego tendremos f segunda, que calcularemos a partir de la ecuación número 6. Perdón, a partir de la derivada f', ¿no es cierto? Tendremos f segunda de x, tendremos
f derivada f de x de la función fy por f. Luego tendremos la derivada respecto de y por f. Luego tendremos la segunda derivada de la función respecto de y por f al cuadrado. Luego tendremos f de y por f de x. Y finalmente la segunda derivada, no, la primera derivada elevado al cuadrado multiplicado por f. De tal manera que ahora estas podemos agrupar de esta manera. Continuando de esta manera, podemos expresar cualquier derivada de y en términos de f de x y sus derivadas parciales. Sin embargo, ya está claro que, a menos que la función f de x y sea una función muy simple, las derivadas totales más altas se vuelven cada vez más complejas. Por razones prácticas, entonces, uno debe limitar el número de términos en la expresión 5 a un número razonable, y esta restricción conduce a una restricción en el valor de x, para la cual la ecuación 5 es una aproximación razonable. Bueno, aquí hay un procedimiento específico dado por la expansión de nuestra función en series de Taylor, ¿no es cierto? Esa expansión estamos observando aquí plenamente, y el desarrollo de las derivadas de esta manera. Me gustaría que hagan una revisión de estas funciones durante unos minutos para luego continuar con nuestro desarrollo. Y ver si ustedes pueden plenamente justificar la presencia de estas sumatorias de derivadas. A partir de esta obtenemos la siguiente. A partir de esta obtenemos la siguiente. Y aquí estamos hablando simplemente de una derivada segunda de f. Podríamos llegar también a una tercera derivada de f, para que luego podamos utilizar en la solución de un problema particular. Entonces les invito a justificar esto. Tomen papel y lápiz y empiecen a calcular o establecer estas derivadas parciales. Unos minutos. En unos minutos estoy de retorno, donde nos lleva un ejemplo específico. De lo que se trata en este ejercicio es encontrar la solución del siguiente problema de valores iniciales por medio de los 4 primeros términos de la serie de Taylor para valores de x 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5. El problema de valores iniciales dice: la derivada de y respecto de x es igual a un medio 1 más x por y al cuadrado, con y de 0 igual a 1, es decir, donde x es 0
La solución a la ecuación diferencial es 1, y a esto llamamos punto inicial. De la ecuación diferencial y sus derivadas sucesivas se tienen. Esta es la primera derivada. Y aquí vamos a reemplazar el punto inicial. Entonces, x es 0, y vale 1, y este es al cuadrado, y por lo tanto, esta operación aritmética para y' en 0 nos dice que es 1/2. Luego hallamos la segunda derivada de la función inicial, de la ecuación diferencial inicial. Y eso será igual a 1/2, la derivada de una constante 0, la derivada de x respecto de x1, por lo tanto 1/2 multiplicado por y al cuadrado. Luego vamos a hacer constante el paréntesis 1 más x. Al derivar y cuadrado, el valor de 2 cae y se cancela con medio. Y tendremos, por lo tanto, y por y'. Y por y'. En estas condiciones vamos a reemplazar el punto inicial, que es y de 0 igual a 1. Reemplazamos acá, tendremos 1/2, 1 al cuadrado, 1 más 0 por y, que es 1, y la primera derivada, que es 1/2. Perdón, entonces acá estamos reemplazando el valor de y' que hemos calculado como 1/2. Haciendo todas estas operaciones aritméticas tendremos 1/2 más 1/2 igual a 1. 1/2 más 1/2 igual a 1. Luego tenemos la tercera derivada. ¿Dónde derivamos? Aquí, por supuesto. Aquí. La derivada de 1/2 de y al cuadrado será cae 2, que se cancela con esto y queda como y por y'. Al derivar aquí, primero respecto de x, siendo la derivada de una constante 0, la derivada de x será 1, y por lo tanto tendremos y por y'. Como antes ya hubo y por y', entonces tendremos 2 veces y por y'. Luego, 1 más x será constante, y derivaremos y, que es igual a y'. Por y' será y' al cuadrado. Finalmente, 1 más x constante y y también, y derivamos y', de donde resulta y segunda. Entonces, en esta tercera derivada, reemplazaremos todos los valores conocidos. 2 por 1, y vale 1, y' vale 1/2, reemplazamos 1 más 0, multiplicado por y' al cuadrado, esto elevado al cuadrado, más el último sumando, que dice 1 más 0 por y, que vale 1,
y Y segunda que vale 1. Entonces, hacemos todas estas operaciones y el resultado viene a ser 9 cuartos, sumando esto, más esto, más esto. El resultado es 9 cuartos. Entonces, ¿qué tenemos? Y de 0, 1, y de 0, 1 medio, y segunda de 0, 1, y tercera de 0, 9 cuartos. 9 cuartos. Entonces, todos estos valores calculados, el punto inicial dado más las 3 derivadas calculadas, vamos a reemplazar en la función o desarrollo de Taylor que tenemos acá. Esos valores reemplazaremos en la ecuación número 5. En la ecuación número 5. Este valor, 1 medio, 1 y 9 cuartos. Ese reemplazo se da en el desarrollo de Taylor. En el desarrollo de Taylor. Y de 0 es 1, x sub 0 es 0, por lo tanto x sub 0 cae y queda simplemente x entre el factorial de 1 por y', que es igual a 1 medio. Por lo tanto, x por 1 medio, x medios, más x0 igual a 0, x al cuadrado, aquí está, y segunda que es 1 dividido entre el factorial de 2. Por lo tanto, x al cuadrado dividido entre 2. Y finalmente, x0 igual a 0, x elevado al cubo, aquí está, x cubo, y esta derivada será igual a 9 cuartos, es igual a 9 cuartos dividido entre 6, ya que el factorial de 3 es 6. Entonces, 9 cuartos dividido entre 6 es igual a 3 octavos multiplicado por x al cubo. Entonces, aquí, ¿qué tenemos, por lo tanto? Tenemos una función de iniciación de la solución. Así se llama esto. Función de iniciación de la solución. En la siguiente tabla se muestran los valores tabulados para y de x. ¿En qué columna? Aquí. ¿Para qué valores? Para 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 y 0,5. Y a su vez, y en mayúscula, es la solución analítica a la ecuación diferencial. A esta ecuación diferencial. La solución analítica, la solución matemática a esa ecuación diferencial es igual a y mayúscula 4 dividido entre este paréntesis, 4 menos 2 veces x menos x al cuadrado. Por lo tanto, reemplazamos aquí los valores 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 y 0,5 y en la solución analítica hacemos lo mismo. Y observamos unas diferencias bastante interesantes entre la solución dada por series de Taylor y la solución analítica, la solución matemática a la ecuación diferencial.
Hay unas pequeñas diferencias, pero al fin son diferencias.